Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque tengo algo bastante jugoso de lo que hablar. Como ya habrán adivinado por el título del vídeo, hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho que hablar en el mundo del espectáculo turco, especialmente en lo que respecta a Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, siempre es un tema candente cuando estos dos nombres se juntan, pero esta vez la situación es un poco diferente. Estamos hablando de una reacción bastante fuerte por parte de Can Yaman, defendiendo a un reportero que aparentemente fue atacado. Así que prepárense porque vamos a desentrañar todo el drama, las declaraciones y las posibles consecuencias de este incidente. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito cordialmente a que te suscribas al canal. No te arrepentirás, porque aquí encontrarás noticias frescas, chismes jugosos y análisis profundos sobre tus celebridades favoritas, especialmente del mundo turco. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno en el tema. La verdad es que cuando vi por primera vez las noticias sobre este incidente, me quedé impactado. No es común ver a Can Yaman tan, digamos, apasionado en defender a alguien públicamente. Por lo general él es más reservado, o al menos intenta serlo con sus opiniones sobre este tipo de situaciones. Pero esta vez parece que algo lo hizo estallar, y la verdad, no lo culpo del todo. Para ponerlos un poco en contexto, todo comenzó con un incidente que involucró a un reportero, cuyo nombre vamos a mantener en reserva por ahora para evitar aún más drama, y un grupo de fans, o al menos eso es lo que se dice. Aparentemente este reportero estaba cubriendo un evento en el que participaba Demet Özdemir, y por lo que se cuenta, algunos fans se pusieron un poco agresivos con él, llegando incluso a insultos y empujones. Ahora bien, esto no es algo nuevo, lamentablemente. A veces el fanatismo puede llegar a límites peligrosos, y los reporteros, que simplemente están haciendo su trabajo, terminan siendo víctimas de esta situación. Pero lo que hizo que este incidente fuera diferente fue la reacción de Can Yaman. Al parecer, él se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales, como muchos de nosotros, y no tardó en expresar su indignación. Y vaya que lo hizo con palabras fuertes. En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, que por supuesto, se hizo viral en cuestión de minutos, Can Yaman condenó enérgicamente el ataque al reportero calificándolo de inaceptable y vergonzoso. Además hizo un llamado a la cordura y al respeto, pidiendo a los fans que recuerden que los reporteros son personas que están haciendo su trabajo y que no merecen ser tratados de esa manera. Pero aquí viene lo interesante y donde las cosas se ponen aún más jugosas. En su publicación Can Yaman también mencionó a Demet Özdemir, pidiéndole que se pronunciara sobre el incidente y que condenara públicamente el comportamiento de sus fans. Esto obviamente generó una gran controversia, porque muchos interpretaron esta acción como una forma de presión hacia Demet. Algunos incluso llegaron a decir que Can Yaman estaba tratando de ponerla en una situación incómoda, obligándola a elegir un bando. Ahora bien, aquí es donde quiero dar mi opinión personal. Creo que la intención de Can Yaman era buena. Creo que realmente estaba indignado por el ataque al reportero y que quería asegurarse de que este tipo de comportamientos no se repitan en el futuro. Sin embargo, creo que la forma en que lo hizo pudo haber sido un poco más delicada. Entiendo su pasión y su deseo de defender al reportero, pero al mencionar a Demet Özdemir directamente, creo que la puso en una posición difícil. Demet Özdemir, como figura pública, siempre está bajo el escrutinio de los medios y del público. Cualquier cosa que diga o haga es analizada al milímetro, y cualquier error puede ser utilizado en su contra. En este caso, si ella se pronunciaba a favor del reportero, corría el riesgo de alienar a algunos de sus fans. Y si no decía nada, podría ser acusada de apoyar tácitamente el comportamiento agresivo de sus fans. Era una situación de perder-perder. Y como era de esperar, Demet Özdemir tardó en responder. Pasaron varias horas antes de que publicara una declaración en sus redes sociales, en la que condenaba la violencia y el acoso en todas sus formas, sin mencionar específicamente el incidente del reportero. Algunos interpretaron esto como una forma de evitar el tema, mientras que otros la defendieron, argumentando que ella no tenía por qué responsabilizarse por las acciones de terceros. La verdad es que no podemos saber con certeza qué pasó por la mente de Demet Özdemir en ese momento. Tal vez estaba tratando de ser diplomática, tal vez estaba esperando tener más información sobre el incidente,
o tal vez simplemente estaba tratando de evitar una confrontación directa con Can Yaman. Lo que sí sabemos es que su respuesta no satisfizo a todo el mundo, y que la controversia continuó creciendo. Ahora bien, volviendo a Can Yaman, su reacción también generó algunas críticas. Algunos lo acusaron de ser un justiciero y de querer imponer su opinión a los demás. Otros lo defendieron argumentando que tenía todo el derecho a expresar su opinión y a defender a quienes son víctimas de injusticias. En mi opinión, creo que es importante recordar que Can Yaman es un ser humano, como todos nosotros. Tiene sus propias opiniones, sus propias emociones y sus propias formas de reaccionar ante las situaciones. No siempre va a acertar, y a veces puede cometer errores. Pero eso no significa que debamos crucificarlo por ello. Creo que es importante tratar de entender su perspectiva y de reconocer que su intención era buena, aunque la forma en que lo hizo pudo haber sido mejor. En cuanto a las posibles consecuencias de este incidente, es difícil decirlo con certeza. Es posible que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se haya tensado un poco, aunque ambos han negado cualquier tipo de problema entre ellos. También es posible que algunos fans se hayan sentido ofendidos por las declaraciones de Can Yaman, y que esto haya afectado su imagen pública. Pero en general, creo que este incidente ha servido para poner de relieve un problema importante, que es el acoso y la violencia contra los reporteros. Y si de algo ha servido todo este drama, es para generar un debate sobre este tema y para concienciar a la gente sobre la importancia de tratar a los demás con respeto. En resumen, hemos visto cómo Can Yaman explotó en defensa de un reportero que fue atacado, hemos analizado su reacción y la respuesta de Demet Özdemir, y hemos reflexionado sobre las posibles consecuencias de este incidente. Ha sido un tema complicado y controvertido, pero espero que hayan encontrado este análisis informativo y entretenido. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden darle un me gusta al vídeo y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber su opinión sobre todo este asunto. ¿Creen que Can Yaman hizo bien en defender al reportero? ¿Creen que Demet Özdemir debería haber respondido de manera diferente? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. No se pierdan mis próximos vídeos, que estarán llenos de noticias, chismes y análisis sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ampliando la noticia, Can Yaman, Demet Özdemir, el reportero y la delgada línea entre la fama y el fanatismo ***. Bien amigos, como les prometí, vamos a profundizar en este asunto porque honestamente tiene muchas capas. No es simplemente un caso de chico estrella defiende a periodista. Hay dinámicas complejas en juego, y para entender realmente lo que está pasando, tenemos que ir un poco más allá de los titulares. Primero, pongámonos en la piel de Can Yaman. Él es sin duda una de las estrellas turcas más populares a nivel internacional. Su carisma, su talento y, admitámoslo, su atractivo físico, lo han catapultado a la fama mundial. Eso significa que cada uno de sus movimientos es observado, analizado y, a menudo, exagerado. Él sabe que su voz tiene peso, que sus palabras importan. Entonces, cuando ve que un reportero es agredido mientras intenta hacer su trabajo, es comprensible que se sienta obligado a intervenir. Pero, ¿por qué tanta pasión? Bueno, creo que hay varias razones. Primero, Can Yaman ha tenido sus propios roces con la prensa. Ha sido objeto de rumores, especulaciones y, en algunos casos, noticias falsas. Quizás al defender al reportero está defendiendo también un principio, el respeto al trabajo de los periodistas, incluso cuando no siempre están de acuerdo con lo que publican. Segundo, Can Yaman es conocido por ser una persona directa y apasionada. No tiene miedo de expresar sus opiniones, incluso cuando son controvertidas. Esto puede ser refrescante para algunos, pero también puede ser percibido como arrogancia o impulsividad por otros. En este caso, su reacción visceral al ataque al reportero es, en cierto modo, una extensión de su personalidad. Ahora hablemos de Demet Özdemir. Ella también es una estrella de renombre y su carrera ha estado en ascenso constante. Es talentosa, carismática y tiene una base de fans leal y apasionada.
Pero como mencioné antes, ser una figura pública significa estar constantemente en el ojo del huracán. Cada decisión que toma, cada palabra que dice es escudriñada y juzgada. Cuando Can Yaman le pide públicamente que se pronuncie sobre el incidente, la coloca en una posición muy delicada. Por un lado, si condena abiertamente el comportamiento de los fans, corre el riesgo de alienar a algunos de ellos. Y seamos honestos, en la industria del entretenimiento, la lealtad de los fans es crucial. Por otro lado, si guarda silencio, podría ser acusada de apoyar tácitamente la violencia y el acoso. La respuesta de Demet Özdemir, aunque genérica, es comprensible. Ella opta por un enfoque diplomático, condenando la violencia en todas sus formas, pero sin mencionar específicamente el incidente del reportero. Es una forma de mostrar su desaprobación sin alienar a su base de fans. Pero, ¿por qué Can Yaman la presionó para que hablara? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Can y Demet trabajaron juntos en la exitosa serie Erkencicus, y su química en pantalla fue innegable. Esto alimentó rumores de un romance fuera de la pantalla, que nunca se confirmaron oficialmente. Si bien ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales, la conexión entre ellos sigue siendo un tema de interés para los fans y los medios de comunicación. Algunos creen que la petición de Can Yaman a Demet Özdemir fue una forma de recordarle su responsabilidad como figura pública. Otros sugieren que podría haber habido una motivación personal detrás de su solicitud. Tal vez Can Yaman sintió que Demet Özdemir tenía la obligación de usar su plataforma para denunciar el comportamiento de sus fans, especialmente después de haber trabajado juntos en el pasado. Independientemente de sus motivaciones, la acción de Can Yaman puso a Demet Özdemir en una posición incómoda, y su respuesta evasiva solo alimentó la controversia. Ahora, centrémonos en el reportero. Su nombre se mantuvo en el anonimato, presumiblemente para protegerlo de más acoso. Pero su experiencia pone de relieve un problema grave y creciente: la violencia y el acoso contra los periodistas. Los reporteros, especialmente aquellos que cubren el mundo del espectáculo, a menudo se encuentran en situaciones peligrosas. Son empujados, insultados, e incluso agredidos físicamente por fans que están demasiado cerca de sus ídolos. Y lamentablemente estas agresiones a menudo quedan impunes. El incidente que involucró al reportero y a los fans de Demet Özdemir es un recordatorio de la importancia de proteger a los periodistas y de garantizar que puedan hacer su trabajo sin temor a la violencia o al acoso. Finalmente, hablemos del papel de las redes sociales en todo este drama. Como mencioné antes, Can Yaman se enteró del incidente a través de las redes sociales. Y fue a través de las redes sociales que expresó su indignación y pidió a Demet Özdemir que se pronunciara. Las redes sociales han cambiado radicalmente la forma en que consumimos noticias y cómo interactuamos con las celebridades. Nos dan acceso directo a nuestros ídolos, pero también pueden ser un caldo de cultivo para el acoso, el odio y la desinformación. En este caso, las redes sociales amplificaron el incidente, convirtiéndolo en una controversia a nivel mundial. También permitieron que los fans expresaran sus opiniones, tanto a favor como en contra de Can Yaman y Demet Özdemir. Es importante recordar que las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también pueden ser peligrosas. Debemos usarlas con responsabilidad y ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en los demás. En conclusión, el incidente que involucró a Can Yaman, Demet Özdemir, el reportero y los fans es un caso complejo que pone de relieve varios problemas importantes: la responsabilidad de las figuras públicas, la violencia contra los periodistas, el papel de las redes sociales y la delgada línea entre la fama y el fanatismo. Espero que este análisis haya sido útil para entender mejor lo que está pasando. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman hizo lo correcto al defender al reportero? ¿Creen que Demet Özdemir debería haber respondido de manera diferente? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos. Adiós.